Vespertino Radio y Televisión. Yo me complazco en presentar a una doctora con un currículo muy extenso, pero vamos a resumirlo diciendo que es la primera mujer egresada del Colegio Interamericano de Seguridad y Defensa de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., y primera latina en llegar a ser presidenta en clase de este importante organismo académico. Tiene un PhD en Seguridad Internacional. Me complazco en presentar desde Santo Domingo a la doctora Carolina Ramírez. Buenas tardes, bienvenido a Vespertino. Qué placer estar con ustedes esta tarde. Interesante. Doctora, rápidamente está conmigo la licenciada en Comunicación Social Rachide Núñez y periodista, y también la locutora y licenciada en Enfermería María Carela. Un placer. Una de las cualidades que veo aquí, de la formación que posee Carolina, es especialista en defensa nacional, y es precisamente lo que ha hecho que hagamos contactos en esta tarde. Recordamos que en este momento República Dominicana vive una situación importante con el tema fronterizo y la República de Haití. ¿Cómo, de la perspectiva de Carolina y según las informaciones que maneja Carolina, cómo anda nuestra seguridad nacional? Nuestra seguridad nacional está bien. Una disputa con el hermano país de Haití por una situación que se está dando por la construcción de una toma de agua, río Masacre, del lado del territorio haitiano, pero eso no significa que nuestra seguridad nacional esté amenazada bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, Carolina, la situación en la frontera, desde la óptica de la seguridad, ¿estamos preparados para enfrentar cualquier conflicto con Haití? Pero nadie ha dicho que tenemos un conflicto con Haití, ni que, de hecho, Haití, recordemos que Haití nos representa una amenaza militar para la República Dominicana. De hecho, Haití ni siquiera tiene fuerzas militares. Carolina, una pregunta. Usted dice que no tenemos conflictos con Haití. Entonces, ¿cómo usted le llamaría el que ellos quieran desviar el río hacia su país? Yo no le dije que no tenemos conflicto con Haití. Eso no fue lo que yo le dije. Yo lo que dije es que nosotros no tendríamos un conflicto militar con Haití, porque Haití no tiene fuerzas militares. Esa fue mi respuesta. Y acabo de decir que tenemos una disputa con Haití por una situación particular, que es una toma de agua de manera particular con ellos por un espacio que es binacional, que son las aguas del río Masacre o río Dajabón, en el caso del lado dominicano. Y el gobierno dominicano ha considerado que esa construcción de ese canal está violando lo establecido en el acuerdo de 1929, porque el acuerdo de paz de 1929 establece que cualquier actividad que se vaya a realizar que afecte los intereses binacionales debe realizarse con el consenso de ambas partes, porque es bueno destacar que los dos países tenemos derecho a usufructuar los beneficios de los recursos fronterizos. El tema es que tenemos que tener el consentimiento de la otra parte. Y en esta ocasión se ha estado construyendo sin el consentimiento las autoridades dominicanas y el gobierno haitiano, de manera irresponsable, ha informado que no tiene capacidad para controlar quienes están construyendo esa obra. Otra alega que es del sector privado. O sea, el gobierno dominicano no está alegando
el hecho de que ellos estén construyendo, porque ellos están haciéndolo en su territorio. Lo que se está reclamando es que no tienen el consentimiento de la República Dominicana para un recurso que afectaría a ambos. Así es. Una Bueno, pregunta, está con Carolina. está con nosotros vía Zoom desde Santo Domingo, la mujer seguridad Carolina Ramírez. Carolina, una pregunta más. ¿Usted ha visto algún acto de intención de nuestros vecinos extranjeros haitianos de cambiar la intención de continuar con el desvío del río o sencillamente no ha habido ninguna comunicación entre ambos países en el día de hoy? ¿Ha habido algún cambio después de la pronunciación del presidente en la ONU? Pero es que ¿quién va a hablar de aquel lado? Porque de aquel lado no tenemos interlocutor. No hay gobierno. Hay gobierno. Carolina, rápidamente, desde su punto de vista, ¿en qué afectaría a la seguridad nacional la decisión del presidente de cerrar la frontera sin fecha visible de apertura? Bueno, realmente no afecta a la seguridad nacional, afecta a los intereses nacionales, que es distinto. Afecta a los intereses nacionales porque afecta el comercio y afecta el modo de vida de toda la comunidad fronteriza que vive del comercio, del intercambio binacional. Una cosa son los intereses nacionales y otra cosa es la seguridad nacional. Entonces, la seguridad nacional nunca se ha visto en peligro, todo lo contrario. Por lo tanto, en mi opinión, la aparatosidad militar ha sido una sobreactuación, en mi opinión. Eso precisamente quería preguntarle, o sea, desde el punto de vista de Carolina, que es experta en seguridad, o sea, ¿cómo ha visto la toma de decisión por parte del ciudadano presidente de la República con el tema de cerrar la frontera y desplegar todas las fuerzas militares de República Dominicana en el lugar? Primero, yo no soy experta, yo soy especialista. ¿Cuál es la diferencia, Carolina, Exacto. de especialista a experta? Experto es una persona que ha desarrollado ciertas habilidades en un área en particular. Especialista es una persona que estudió, se licenció y está acreditada por las instituciones académicas para ejercer sobre un tema. Él es, por ejemplo, cuando usted va al cardiólogo o al dermatólogo, usted no va al experto, usted va al especialista. Usted tiene una licencia sobre ese tema. Pero cuando tú vas a un mecánico, pero tú dices, oye, ese mecánico es un experto en automático. Yo le quiero hacer una pregunta personal después que termine la compañera. Carolina, en ese sentido, o sea, ¿cómo usted ve la decisión que toma el ciudadano presidente con relación a ese despliegue de fuerzas militares en la frontera? Bueno, en esta semana yo he estado diciendo que eso es un poco de... Yo pienso que eso es un poco de sobreactuación y que totalmente se apela a ese recurso a veces. En Estados Unidos se utiliza mucho eso, sobre todo cuando se está en campaña electoral o en campaña de elección, porque normalmente la ciudadanía reacciona diferente y se suben a veces los puntos cuando hay un enemigo común, por ejemplo, que actúa sobre. Entonces, en mi opinión, se está gastando innecesario. Carolina, una pregunta, algo personal, me llama la atención la mujer seguridad, retos y desafíos, cuando entendemos que esto eran trabajos más o menos de hombre. Usted como mujer, díganos de sus retos y su desafío frente a una posición tan importante como mujer seguridad. Bueno, es una experiencia interesante trabajar en un área bastante masculinizada, porque los temas de seguridad tradicionalmente han sido ejercidos por hombres, especialmente informes, y es muy poco común que mujeres a los temas de seguridad, sobre todo de civil, de formulación políticas
pública, área político-estratégica, y de ahí precisamente salió la marca de Mujer Seguridad, porque pues era un nicho bastante interesante de una mujer abordando unos temas que no era común que fuera mujer, entonces por eso de ahí salió lo de Mujer Seguridad, y ya son unos 19 años trabajando los temas de seguridad, se convirtió en una marca y ahí aparezco en todas las redes sociales como Mujer Seguridad y llevo más Qué de linda. 13 años formando, capacitando y evaluando a los líderes civiles y militares, oficiales, en los temas de seguridad y defensa, tanto en República Dominicana como en los países de la región, en todo el hemisferio. Qué lindo. Los que están en Radio Callacoa, estamos conversando con la doctora Carolina Ramírez, especialista en seguridad y defensa nacional. Doctora, ver al presidente Abinader en la frontera, rodeado de militares, dando una rueda de prensa para el cierre de la frontera, ¿da algún mensaje esto? Claro, por supuesto, y eso está muy bien porque, bueno, de alguna manera, por un lado es una demostración de fuerza, que quizás es un poco excesiva, pero bueno, recordemos que el presidente es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, siempre que el presidente lo disponga, pues las Fuerzas Armadas deberán estar a su disposición y a su servicio. Lo que yo considero es que esa es una medida un poco extrema, que tal vez pudieron haberse considerado otras opciones, porque esa es una medida que no podrá sostenerse por mucho tiempo, pero habrá que ver cuál es el objetivo que le han recomendado los asesores. De todos modos, por lo menos, por lo que ha sido el curso de las conversaciones o la evolución de la situación en Naciones Unidas, parece que sí, que le está dando resultado esa estrategia al presidente y a su equipo, porque de hecho hasta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues ha reaccionado al respecto. Y por supuesto, a todos los dominicanos nos conviene que le hagan caso a este llamado que ha hecho el señor presidente a la comunidad internacional para que hagan caso finalmente a la situación del hermano país de Haití. Ojalá y este país que está sumido en una profunda crisis de institucionalidad al fin encuentre apoyo en la comunidad internacional, que es una palabra muy superflua porque hay que ver qué es la comunidad internacional realmente ahora mismo, quién realmente se quiere hacer cargo de una situación tan compleja. Pero ojalá y realmente encontremos eco. Ahora, en lo que sí tenemos que aunarnos todos los dominicanos, estemos de acuerdo o no con las medidas extremas que se han tomado ahora, es en el discurso que tiene el presidente de la República de que no habrá ni deberá haber solución dominicana al problema del hermano país de Haití. Y yo creo que eso es un asunto que ni siquiera los haitianos quieren. O sea, a los haitianos no les interesa que haya una solución dominicana al problema haitiano. ¿Cómo? Pero es ¿Es serio? delicado. ¿Es serio? Por ejemplo, doctora, nos llega a nosotros la información que en el lado de Dajabón funcionan dos aduanas, que hay una que está cerrada y eso fue manejado a nivel del público. Sin embargo, hay otra aduana que maneja ya la parte de los haitianos ricos que está funcionando de manera normal. ¿Usted, como una mujer seguridad, le llegó esa información? Sí, claro, por supuesto. Sí. Esto no le haría daño a República Dominicana porque simplemente se está afectando al haitiano pobre, pero al haitiano rico está trabajando y haciendo sus transacciones de manera normal. No, pero eso es algo que lo hizo incluso el presidente Balaguer cuando se le pidió que cerrara la frontera la vez aquella. Él cerraba la frontera de día y la abría de noche. Es que tú también tienes que entender que hay un pueblo de aquel lado que tiene que comer y que tiene que abastecerse. Entonces, de alguna manera también hay que flexibilizar. O sea, eso es obvio y eso sucede en todos los países. Carolina, si hubiese dependido de usted, si el presidente se acerca y consulta, por ejemplo, imaginándonos el tema del cierre de la frontera y el despliegue de las fuerzas militares, ¿qué habría hecho usted?
Bueno, normalmente este gobierno no acostumbra a solicitar consultores nacionales. En todos los temas importantes hemos visto que generalmente prefieren consultores extranjeros. Lo hemos visto con el tema de la policía, lo hemos visto con el tema de política exterior y por supuesto con este tema también lo estamos viendo. O sea, normalmente este gobierno prefiere a consultores extranjeros. Así que es muy raro que contraten un consultor dominicano para estos temas. Si hubiese sido de esa forma, ¿cuál sería su posición? ¿Cuál hubiese Bueno, sido su posición? es bueno recordar que nuestros hermanos haitianos tradicionalmente no acostumbran a cumplir las cosas con las que se comprometen. Pero eso hay que estar claro con eso. Ahora, yo entiendo que quizás se pudo haber dado seguimiento a los 7 puntos que se acordaron en el 2021 en la mesa de negociación donde los haitianos le notificaron a República Dominicana el interés que tenían de realizar este canal, porque nuestras autoridades nos han dicho a nosotros que no tenían conocimiento. Sin embargo, en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, todavía, por lo menos la última vez que yo revisé, había una noticia de una declaración conjunta que se dio en el año 2021, donde el gobierno dominicano admitía que esa construcción de ese canal para el gobierno dominicano no constituía un desvío del cauce del río Masacre, Dajabón. El que hayamos cambiado el discurso ahora porque no es políticamente correcto es otra cosa. Pero quienes nos representaron en ese momento, en esa comisión, sí tuvieron conocimiento. Y ese canal no se construyó antes por los haitianos, por la muerte del presidente Jovenel Moïse, sino hace que hubiesen construido. Porque ellos sí notificaron, lo que pasa es que creímos que ellos estaban relajados. Yo le voy a hacer una última pregunta, Margarita. No, yo soy Carolina. Carolina Ramírez. Es que bella. Como la flor Margarita, que la flor Margarita es una flor hermosa. Carolina, una última pregunta. En virtud de que usted dice y entiende, y todos también entendemos, que los extranjeros haitianos por raza, ellos no cumplen lo que dice. ¿Cree usted entonces que no debemos temer, debemos tener atención o sencillamente no preocuparlo, aceptarlo así? Entendí la pregunta. Bien, como los extranjeros haitianos, nuestros hermanos, son gente que no razonan, que no entienden, o que más bien que no cumplen con su palabra, no cumplen con su promesa. ¿Cree usted entonces que ellos, como nosotros como República Dominicana, debemos entonces estar tranquilos o debemos preocuparnos? Lo que no entiendo es cuando dices los extranjeros haitianos. ¿A qué te refieres cuando dices los extranjeros? Los que viven allá. Los que viven allá, los que están allá en este momento. No, pero es que si viven allá no son extranjeros porque allá están en su propio país. Bueno, entonces vamos a cambiar la pregunta. Los haitianos, los que están ahora mismo enfrente de la situación con el desvío del río y creando el inconveniente. Entendemos que esa gente no razona mucho o no se puede creer mucho en su palabra porque no cumple. Entonces, frente a esa situación, ¿cree usted que estamos nosotros en riesgo, debemos preocuparnos o sencillamente no debemos preocuparnos? Bueno, es que en el caso de Haití nosotros debemos ocuparnos permanentemente. El problema es que nosotros de Haití solamente nos recordamos cuando estamos en un tema de crisis, porque el tema haitiano en este país es de doble moral. Aquí todos y cada uno de nosotros tenemos corresponsabilidad con el tema haitiano. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el tema haitiano es un problema migratorio, no es un problema de la frontera. Y esto de la toma del río es la punta del iceberg o es una puntita del iceberg. Si los haitianos no encontraran plaza de empleo de este lado, ellos no vinieran. Si nuestros empresarios no contrataran haitianos porque son inmigrantes ilegales, no porque son más baratos, sino por no pagar el salario de la seguridad social a los dominicanos. Si nosotros
tuviéramos mucho más cuidado y no rentáramos nuestros espacios, alquiláramos la casa, exigiéramos que la persona a quien nosotros le alquilamos una casa tenga sus documentos en orden. Y con quien nosotros nos montamos en un carro de concho, nos aseguramos de que tiene sus documentos, o a quien contratamos para que nos lave el auto, o a quien tenemos de conserje, o a quien está de guardián. Si nosotros como dominicanos de este lado no nos hacemos la vista gorda, entonces las personas no van donde no hay plazas de trabajo. Nosotros decimos que el gobierno resuelva. Mentira. Haití, que la República Dominicana tiene 11 canales. El sector construcción son los primeros que tienen una cantidad impresionante de nacionales extranjeros indocumentados. Y son los primeros que no les interesa que se regularice. Aquí se le ha dado todas las condiciones al sector empresarial para que tecnifique su área y para que regularice su personal. Y no les interesa. Entonces decimos que el gobierno resuelva, pero aquí no se cumple el 80-20. Entonces nosotros queremos que el gobierno cumpla. ¿Y por qué nosotros como ciudadanos no cumplimos? Cierto. Cuando cada uno de nosotros haga lo que le toca, entonces podemos hablar. Porque ¿por qué, por ejemplo, en Panamá eso no pasa? Cuando cualquiera de nosotros estamos en Panamá, si a usted se le vence un día su permiso de residencia, usted sabe que usted no puede conseguir trabajo ni siquiera en una fonda haciendo comida. Pero aquí sí se puede. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo conseguimos. Entonces el problema no es de preocuparnos, el problema es de ocuparnos, pero no es dejárselo al gobierno, porque no es un problema de Luis Abinader, es un problema de todos los gobiernos. Y no solo de los gobiernos, es de cada uno de los empresarios, de cada uno de los ciudadanos que tenemos o un conserje, o una muchacha de servicio, o un inquilino, o un motoconcho, o un empleado de recolección de tomate o del sector agrícola, o cualquiera que tenemos también en el área de construcción. Así que aquí nadie puede tirar la primera piedra, porque todos tenemos corresponsabilidad. Está vía Zoom desde Santo Domingo la doctora Carolina Ramírez, experta en, no, corrigió la palabra experta, ay sí, ella es egresada de la OEA en especialidad de seguridad nacional, y me gustaría un tratado que se hizo en el 1929, República Dominicana y Haití, y en el año 2021 se dio otro tratado entre este gobierno y quienes manejan. Fue tratado en el 2021, no fue tratado, fue una declaración conjunta. Para que sea tratado, el derecho internacional establece que deben agotar unos procedimientos. Entre ellos tienen que pasar por los congresos. Y en esta ocasión simple y llanamente fue unas declaraciones conjuntas de los representantes de la Comisión Mixta Bilateral. Doctora, ¿podría el país tener algún arbitraje internacional por esta decisión de cerrar la frontera? No hay ningún conflicto. Bueno, gracias doctora. Un mensaje a todo el este del país y al mundo que nos ve en redes sociales. Pero que me sigan en las redes sociales. En Qué lindo. Cualquier inquietud ahí yo estoy, claro, y en YouTube también. Bueno, gracias. Gracias, Carolina. Un abrazo. Ay, nos vemos pronto. Ay, sí, yo voy el mes que viene a una conferencia. Nos gustaría que esté con nosotros en vivo acá en el estudio. Por favor. Sí. 4, 5 y 6 de octubre voy a estar por allá, si Dios quiere. Perfecto. Bueno, pues le esperamos y coordinamos. Claro. La doctora Carolina Ramírez, desde Santo Domingo, está siempre de 1 a 2 de la tarde en la Z, cada día junto a Carmen Inbel Brugal. Gracias por hacer contacto con con Vespertino, con Radio Callacoa. Vespertino Radio y Televisión.